La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la polémica iniciativa que establece control preventivo de identidad a menores a partir de los 16 años. Así es, bueno, justamente desde esta manera el proyecto continúa su avance legislativo. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña Candy Fabio, oficial de protección de UNICEF. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. A ver, cuando sabemos que la opinión de UNICEF ha sido siempre contraria respecto de esta medida, recordemos cuáles son los argumentos que da, cuáles son los retrocesos que se considera para ustedes ha tenido la legislación en esta materia en nuestro país. A ver, primero que nada, Chile venía avanzando bastante bien en los últimos 30 años de la Convención. Acaba de cumplir 29 años ratificada por Chile y con eso se obliga a varios compromisos. Uno tiene que ver con poder implementar políticas y legislación que permita proteger los derechos establecidos en la Convención, así como sus principios. La Convención, recordemos, es la Convención de Protección de Derechos del Niño, digamos, que firmaron muchísimos países, entre ellos Chile. Así es, y que además, en el contexto de sus derechos, los derechos establecidos ahí permiten el desarrollo al máximo potencial de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de 0 a 18. Entonces, claramente hay dificultades, hay pendientes y esta medida es un retroceso gigante en términos de garantía de derechos, porque estaba consagrada la libertad de libre circulación para todas las personas, incluidos los niños, niñas y adolescentes, y además porque creemos que los adolescentes que eventualmente se pueden ver envueltos en conflictos con la ley penal o en contacto con las policías es un grupo acotado. Chile ha venido avanzando con la ley de responsabilidad penal, tiene identificado dónde están las mayores dificultades, que es un grupo específico de adolescentes que probablemente reincide, que hay que estudiar bien el fenómeno para poder dar respuestas más pertinentes que permitan la real reinserción social y también prevenir. La agenda de gobierno es súper activa en ese ámbito, entonces también es bien sorprendente que por un lado se proteja a todas las niñas y adolescencias y por otro se quiera castigar o se crea que con esta medida se va a poder identificar a aquellos adolescentes que pueden eventualmente tener órdenes de detención, por ejemplo. Para dejarlo bien claro, acá los expertos diferencian el control investigativo, que es el control que se establece luego de una investigación, respecto del control preventivo, que es aleatoriamente, digamos, controlar a cualquier persona en la calle, en este caso a menores a partir de los 16 años. ¿Ustedes desde UNICEF están en contra de ambos controles? Lo que pasa es que ya está establecido el investigativo y parte de lo que establece el proyecto de ley es fortalecerlo. En cambio, el preventivo es aleatorio, como tú señalas, puede caer en injerencias arbitrarias, significa también discriminación como tú supones que puede estar cometiendo algún delito que eres sospechoso de. Además, con los antecedentes que existen en el país, el control preventivo y el investigativo se hace en las poblaciones más vulnerables. No se mira por igual a toda la adolescencia y a toda la niñez. De hecho, hoy día es ilegal hacer control preventivo a los adolescentes y durante el 2018 se hicieron más de 73.000, suponiendo que el adolescente que fue controlado tenía 18 años. Imagínate ahora con 16. ¿Qué herramientas va a tener la distinta institucionalidad a cargo para suponer o para verificar que el adolescente no tiene 13 o 14 años? En contrapartida, digamos, siendo la seguridad ciudadana un tema que cada vez preocupa más a la ciudadanía, según diferentes encuestas, y según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el número de menores de edad involucrados en la comisión de delitos ha aumentado casi en un 90%. La verdad es que datos para justificar y argumentar hay por todos lados. Según nuestros propios datos, según lo que hemos analizado con la Defensoría Penal Pública o con el Ministerio Público, primero, con la ley de responsabilidad penal desde el año 2007 a la fecha, la baja de delitos cometidos por adolescentes ha sido sistemática y sostenible en el tiempo con bajas históricas. Segundo, el 96% de los adolescentes nunca ha tenido conflicto con la ley penal. Solo un 4% de adolescentes comete algún delito. Y de los delitos en total, el 2,3 o el 2 en el año 2018 son cometidos por adolescentes. Hay un leve aumento en los delitos violentos, pero son cometidos por el 3,5% de los adolescentes. Entonces, con esos datos nosotros trabajamos y más allá de esos datos, Chile, con la ley de responsabilidad penal, con el proyecto de ley de crear nuevos servicios de reinserción social, con todo lo que tiene que ver con la prevención y el apoyo a las familias, puede buscar mejores alternativas para proteger y para reinsertar socialmente a estos adolescentes. Estamos hablando de adolescentes que cometen delitos de los cuales el 85% está fuera del sistema educativo.
consumen droga, consumen alcohol, están alejados de su familia. Entonces, estamos llevando un problema social a ser resuelto por el ámbito penal. No se condice con lo que Chile ha venido desarrollando para proteger a toda la niñez y adolescencia. Candy, pero cuando se dan las cifras, y como usted dice, hay cifras para argumentar por ambos lados, y podemos pasarnos la mañana en esto, Así es. nombrando porcentajes y mencionando números, pero cuando hablamos de reinserción, ¿para ustedes la reinserción existe en nuestro país? Es un desafío. ¿Existe hoy? Existe hoy porque fíjate que de la totalidad de adolescentes que cometen alguna vez de delito, más del 70% nunca más vuelve a cometerlo. Entonces, lo cometió una vez y nunca más volvió. Eso por un lado. Por otro, los adolescentes que son sancionados con privación de libertad porque sus delitos han sido graves, yo creo que ahí tenemos el mayor desafío en términos de reinserción social, porque hay un grupo que sistemáticamente está reincidiendo, ¿verdad? Y hay que estudiar eso. Nosotros estamos haciendo un importante estudio con la Defensoría Penal Pública para estudiar un 8,4% de adolescentes que reincide permanentemente y que claramente la respuesta no ha sido pertinente. Pero en paralelo, el propio gobierno tiene un proyecto de ley para mejorar el servicio de reinserción social. Porque ya más o menos se sabe dónde están las dificultades. ¿Cuáles son las instancias que tiene un joven que comete un delito para poder salir de ese círculo? Porque no es que lo cometa así como que hoy día en la mañana se le ocurrió. Generalmente no tiene un apoyo o una red familiar que lo pueda sostener. Así es. O muchas veces esa red ni siquiera se quiere hacer cargo. Las instituciones gubernamentales recién estamos viendo que el Sename está tratando de salir adelante, o el ex Sename está tratando, porque tampoco le da ni siquiera una base de soporte a estos jóvenes. Los colegios o los liceos tampoco son una opción para estos jóvenes porque dejan justamente el sistema educacional muy pronto. Entonces, ¿cuál es la opción que existe hoy? ¿Y dónde está esta cifra de este 70% de estos niños que no reinciden, o estos jóvenes que no reinciden, que buscan un trabajo y al día siguiente lo encuentran? ¿Se cambian de... O sea, ¿cuál es la historia de estos testimonios en los cuales ustedes dicen sí, efectivamente hay un 70% de estos jóvenes que no vuelve a reincidir después de haber cometido un delito? Primero estamos hablando de que la adolescencia en términos de etapa de desarrollo es compleja para cualquier adolescente, de cualquier extracto de nivel socioeconómico, ¿ya? Entonces, en general, los adolescentes que cometen delito por una vez están influenciados por sus padres, ojalá fueran por sus padres, tienen dificultades escolares tal vez, ¿verdad? Pero las sanciones que se ejecutan a propósito de la defensa y de la reinserción son el resultado de alejamiento de esta comisión de delito y porque también hay una cierta madurez en el desarrollo de estos adolescentes. Los que se quedan o los que reinciden es un 8,4%, es un grupo muy acotado que no vas a encontrar en los 900 y tantos mil adolescentes que hay hoy día de acuerdo a las cifras del INE. Entonces, si ya los conocemos, están identificados, por lo tanto, lo que hay que hacer ahí no solo tiene que ver con la reincidencia y de cómo uno los reinserta socialmente, sino cómo previenes que no sigan llegando adolescentes a ese extremo. Pero entonces, de acuerdo a los datos que ustedes manejan como UNICEF, el legislar, recordemos que esto todavía está en etapa legislativa, digamos, pero el aprobar, rebajar la edad para el control preventivo de identidad, pensando en el combate a la delincuencia, ¿resulta una medida poco eficaz? Totalmente. Y eso no lo hemos dicho nosotros, lo han sostenido los académicos, los especialistas en la materia y las propias instituciones del Estado, como Ministerio Público, Defensoría Penal Pública. ¿Qué se busca detrás de una medida? O sea, aquí hay legisladores de todos los sectores, digamos, que terminan no solo discutiendo, sino que terminan aprobando una iniciativa de esta naturaleza. Esa es la misma pregunta que nos hacemos nosotros, porque creo que consideramos que una medida como esta lo que hace es distraer de verdad invertir en la prevención y de verdad dar una respuesta a aquellos que siguen reincidiendo, que probablemente no tienen familia, pero siempre hay alguien que se puede hacer cargo. O sea, ¿están equivocados los legisladores que aprobaron esta medida? Para los adolescentes, por cierto. Además, la evidencia internacional dice que tampoco es efectiva en los adultos. ¿Por qué tendría que ser efectiva en los adolescentes? Candy, justamente para ustedes, ¿cuál es el ideal de la mayoría de edad? Revisando información, hay países que la asocian a la edad en que se tiene un hijo, a la edad en que se casa, a los 15 años, diferencia entre hombres y mujeres, 21 todavía hay países que la mantienen como era antes en nuestro país. Para ustedes, ¿cuándo debería ser la madurez suficiente de una persona para hacerse cargo de lo que constituye su actuar? A ver, primero las edades las fijan los propios estados, las edades mínimas o de mayoría de edad. Segundo, en este caso, la edad de 18 años... de ustedes. Sí, lo que pasa es que
ese ámbito de acción es propio de cada Estado, de cómo fija su mayoría de edad. Ahora, en ese contexto y en el contexto nacional, por cierto que 18 años nos parece una edad apropiada, no tendríamos una opinión contraria entre 18 y 21. El punto es qué hace el adulto que está en contacto con los niños, niñas y adolescentes para que la autonomía progresiva le permita tomar progresivamente, valga la redundancia, las decisiones que corresponden tanto a los niños como a los adolescentes, especialmente a los adolescentes porque estamos hablando de una etapa de desarrollo compleja para cualquiera, no solo los más vulnerables, no solo los que viven en Puente Alto, en La Pintana, que están suficientemente estigmatizados. Y ahora, ¿qué opinión tienen ustedes, por ejemplo, respecto de medidas que se están utilizando en este momento en algunas comunas sobre el límite de horario para los jóvenes? ¿Atenta también contra la libre circulación, contra los derechos de los niños y niñas y adolescentes? Y en ese contexto, hay tantas medidas que se pueden trabajar con los propios adolescentes en términos de propuestas y de modelos de trabajo con ellos mismos. La restricción en sí misma, sobre todo en la etapa de desarrollo adolescente, es para hacerla o para saltarla o para pasarla a llevar. Creemos que es más auspicioso informar a los adolescentes sobre las dificultades en la calle, informar a los adolescentes sobre los efectos de la droga, prevenir con los adultos, prevenir las ventas de alcohol, de droga, atacar al quien está a cargo y es responsable de esas dificultades y no los adolescentes. ¿El control preventivo? Sí. Bajo ningún punto. No. El límite horario. No sé, en el fondo se está traspasando nuevamente la responsabilidad a los padres o a los apoderados de decir, ojo, usted no puede dejar a sus niños salir solos. Recordemos que esto es una recomendación. Sí, pero un límite horario, los límites de horario también los fijan las familias. Que existan decretos municipales o regionales o en algunos territorios específicos, también debería ser algo que se consulta en la familia, pero también dejando la propia autonomía de las familias para poner ciertas reglas, porque si siempre vamos a necesitar, pueden haber acuerdos comunitarios, por cierto que sí, pero también es muy relevante tomar la opinión de los adolescentes en ese contexto. Muy bien. O sea, cuando hay peligros en la calle, no significa que me tengo que encerrar, significa que tengo que atacar el peligro en la calle. Perfecto, pues Candy Fabio, oficial de protección de la UNICEF, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted.